¿Podrías presentarte y de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Hola, mi nombre es Rodrigo, soy de Temperley, Buenos Aires, Argentina, tengo 35 años y estoy en Japón hace más o menos unos 6 años. ¿Por qué Japón y no otro país? Yo terminé viviendo en Japón después de haber vivido en muchos otros lugares. No es que me fui de Argentina y de repente llegué a Japón y bueno, fue todo un proceso, fui pasando por muchos países antes de decir, bueno, acá me gusta Tokio, me quedo. Ahora tengo 35 años, pero me fui de Argentina a los 22 años, o sea, ya pasó más de una década. El primer país que fui fue Inglaterra, o sea, estuve en Inglaterra un tiempo, después estuve en España, también viví en Francia, volví a Inglaterra, viví como 3 años en Inglaterra, también viví en Australia, y capaz que también era por la edad, ¿no? Estaba en mis 20s, ¿no? Y entonces iba de acá para allá, pero bueno, llega un momento que hay que más o menos quedarse en un lugar, porque si no es empezar una vez, otra vez y así. Y nada, la primera vez que vine a Japón, específicamente a Tokio, dije, wow, este lugar me gusta. Venía de Francia, decidí que quería vivir acá, o por lo menos quería probar de vivir acá, ¿no? Porque después hasta decidir, bueno, sí, este es el lugar, sí que pasa un tiempo. Mucha gente viene con la idea, sí, yo quiero vivir en Japón, qué sé yo, y a los 6 meses se va con una amargura gigante porque las cosas no resultaron como quería. ¿Por qué Japón en comparación con todos los demás países? Hay muchas razones así tipo superficiales, ¿no? Como por ejemplo las que se suelen decir, la seguridad, la limpieza del país, nadie te rompe las bolas. O sea, por ejemplo, nosotros estamos acá en el parque tranquilo haciendo una entrevista y nadie va a venir a preguntar, che, ¿qué estás haciendo? Es muy raro que la gente se meta con el tema de los demás. A veces para bien, a veces para mal, o por lo menos se dice, ¿no? Que es para mal. De que dice, no, si te pasa algo en la calle, los japoneses te dejan ahí tirado que te muera. Bueno, es mentira eso. Yo nunca vi a ningún tipo tirado en la calle ahí ahogándose con una uva y que nadie lo ayudaba, ¿no? O sea, la gente acá o sea, todo lo que yo voy a decir ahora en esta entrevista es parte de mi experiencia, ¿no? O sea, todo lo que vos ves en internet hay que tomárselo con pinza, ¿no? Es siempre la perspectiva de una persona. No podés decir, no, porque el tipo ese, ¿sabe qué? Vio un TikTok y tenía 45 millones de vistas, dijo que en Japón, no sé, se come con las manos. Y vos vas y le decís a tu compañero de colegio, en Japón se come las manos. Y así se crea una gran mentira. Y bueno, es muy fácil, ¿no? Que se cree una mentira o una cosa simplemente equivocada en internet. Quizás a vos te pase lo mismo o quizás a vos te pase completamente lo contrario. Es un país donde la gente respeta mucho el tiempo de la otra persona y respeta mucho, por ejemplo, la soledad de la otra persona. Es una realidad que a los japoneses les gusta mucho estar solos, o sea, les gusta mucho estar de repente solo, completamente solo, y en otro momento en un grupo, ¿no? También me gusta ese tipo de vida. Me gusta pasar momentos solos y pasar momentos con gente, y los japoneses tienen como un entendimiento de eso, como del tiempo personal de cada uno, como muy grande, como que lo respetan mucho. Nunca te van a insistir, nunca te van a decir 2 veces y decís, ¿sabes qué? Mañana no puedo ir al izakaya, qué sé yo. Te van a decir, ok, está bien. No te van a preguntar ni qué vas a hacer, ni esto, ni lo otro, como que lo respetan un montón, y eso me gusta bastante. Recién dijiste con esto respecto a la experiencia, que es personal. Yo siempre a las personas les digo que para entender Japón tenés que vivir en Japón. No importa cuánto tiempo vengas, sino la experiencia que tenga cada uno. A veces son buenas, a veces son malas, y de ahí vas a sacar tu punto de vista. ¿Qué opinas de eso? Sí, eso es un tema bastante complejo y eso tiene que ver con respecto a lo de la imagen que uno tiene antes de venir al país, ¿no? O sea, y también los motivos por el cual viene, también la experiencia previa de vivir en otro país, ¿no? Quizás salir de Argentina, ¿no? Hablando de Argentina, o quizás de algún país latinoamericano, porque somos bastante todos similares con respecto a los temas sociales, ¿no? Y de repente estar en Japón. Y para algunas personas puede ser un poco bastante chocante, puede ser un poco bastante duro, ¿no? De repente estás en tu país y qué sé yo, todos los domingos te juntás con gente a comer un asado, a jugar al fútbol, de repente te fuiste a Japón y conoces a nadie. Estás completamente solo. Hasta que conseguís trabajo no conoces un porongo de gente, quizás sí que haya grupitos de WhatsApp y qué sé yo, y te juntás con otros argentinos y demás, pero en general uno está solo. Y esas cosas tienden a contribuir como a la bolsa de lo negativo, ¿no? Y si esa situación no se revierte y vos quizás pasaron 6 meses y seguís estando solo, como al principio, y no estás muy satisfecho quizás con tu trabajo o con tus encuentros sociales o qué sé yo, esa bolsa de lo negativo se empieza a hacer enorme y llega un momento de que explota. Ahí tiene mucho que ver lo que uno espera de Japón y lo que es la realidad, ¿no? De vivir en Japón. ¿Cómo era la pregunta? Me olvidé, boludo.
Era... Cinco Estaba talleres. tratando de remarla al final, me había olvidado, boludo. Ok. ¿Se cerró más o menos la respuesta igual? Sí, Ok. igual se quedó cerrada. Ok, está bien, porque ya me estaba olvidando. A veces me voy un poco por las ramas. ¿Hay algo que en este tiempo no te haya gustado del país? Que digas que por esto no te quedarías. Cosas negativas de Japón y como en todos lados, siempre hay algo negativo, ¿no? En todos los países, no hay paraíso. Mira, vamos a hablar de algo que parece una boludez, que es un poco gracioso, pero es algo que tengo que enfrentar todos los días y son los zombies. Tokio es una ciudad que está llena de zombies. Estás ahí caminando por la estación de Shinjuku, el 80% de la gente alrededor tuyo va con el teléfono acá y no miran alrededor. Y te traban la puerta del tren, y te traban las escaleras, y te chocan, y que no sé qué. No tienen vergüenza de usar el teléfono 19 horas al día. Les chupan huevo, ¿dónde están? Bueno, eso es una cosa que me molesta mucho, es una cosa que no va a cambiar, así que lo único que puedo hacer es adaptarme y andar esquivando a los zombies del teléfono. Eso es una de las cosas que me molesta de Japón. Y después otra cosa, estábamos hablando un poco antes, es un poco de joda y un poco de real. La única manera de intoxicarse en Japón en general es con alcohol. Algunos días te dan ganas de, qué sé yo, de hacer otra cosa, no del alcohol nada más, ¿viste? Quizás fumar, qué sé yo. Y eso en Japón está completamente prohibido, muy complicado. La verdad, de todos los otros países donde viví, legal o no, siempre hay cierto perdón, ¿no? Siempre se hace como la vista gorda con respecto a fumar en otros países. En Japón no se hace la vista gorda. Algún día me gustaría tipo descansar de no tener que lidiar con la resaca. Nacen con el corazón ¿Tenés planeado quedarte o pensás viajar a otro país? No, ya yo vivo en Tokio, ya me considero que no me voy a mover de acá, muy probablemente, siempre y cuando tenga la posibilidad de ir a Argentina, idealmente, porque cuando yo vivía en Europa iba todos los años. Cuando me mudé acá se complicó un poco más porque Argentina, Japón está al otro lado del planeta Tierra, se requiere mucho tiempo para ir, los pasajes son mucho más caros y es difícil encontrar un trabajo que, por lo menos a mí, ¿no? De lo que es mi trabajo, que te permita tipo tomarte un mes, 2 meses al año para poderte ir a Argentina. Sí, me gusta vivir acá y todo, pero también necesito volver a Argentina, idealmente una vez al año, y ver a mi familia, a mis amigos y conectarme un poco, ¿no? con mi cultura, con mi gente y todo lo demás. ¿De qué trabajás y de qué se trata? Normalmente diría de profesor de inglés, pero medio que ahora lo cambié un poco y voy a decir simplemente profesor o maestro jardinero, lo que quieras. El trabajo es en inglés, pero inglés no es lo único que se le enseña a los alumnos, ¿no? Se le enseña, qué sé yo, a ver, cosas básicas, pues trabajo con nene de 2 años hasta 10 años y muchas veces tenés que enseñar, qué sé yo, matemáticas, las formas, esto y lo otro. Entonces no es solamente en inglés, pero sí que toda la escuela es solamente en inglés. Está tipo prohibido hablar japonés, así que todas las asignaturas, digamos, todos los temas son en inglés. Así que sí, soy maestro en una escuela internacional, así que usamos el idioma inglés. ¿Cómo conseguiste el trabajo? ¿Estudiaste alguna carrera y es necesario estudiar para conseguir trabajo? ¿Cómo conseguí este trabajo? Lo que pasa es que antes de venir a Japón yo ya había trabajado con chicos en Inglaterra. Durante 3 años en Inglaterra hay una cosa que se llama au pair, es como un nanny que vivís en la casa de una familia del país de donde sea. En mi caso fue en Inglaterra, en una isla. Así que durante 3 años yo cuidaba a un nene, lo llevaba a la escuela, lo traía, lo llevaba con la tarea, bla, bla, bla. Entonces, cuando llegué a Japón y tipo armás el currículum, cuando te pones a buscar laburo y todo lo demás, o sea, mi currículum no estaba completamente vacío con lo que tiene que ver con chicos. Eso me ayudó bastante. Después había hecho también tutor de español en Francia, a un nene lo ayudaba con la tarea y qué sé yo. Así que bueno, eso ayudó a conseguir laburo. Es necesario siempre que hayas tenido experiencia con chicos para conseguir trabajo de profesor de inglés en Japón. Yo creo que no, yo creo que hay gente que consigue. Después hay gente que descubre después de un corto tiempo de que no tiene paciencia ni no tiene lo que se necesita para trabajar con chicos, porque trabajar con chicos es una cosa bastante particular. No es como trabajar en el, qué sé yo, que trabajas en el convini, que bueno, que te aguantás un turno re largo, lo que sea, pero no estás ahí cuidando de una persona. Tenés que tener mucha paciencia y tenés que tener cierto nivel de vocación y hacerlo a gusto. ¿Las pagas son buenas, malas? El tema de profesor de inglés yo diría que es un salario medio, mediocre, hasta te podría llegar a decir.
Pero aparte comparado a lo que gana hoy en día alguien que estudió algo relacionado a la computación, es un vuelto lo que gana un profesor de inglés. El tema de ser profesor de inglés es que tiene como o sea, es muy limitada. Arrancás y terminás enseguida. O sea, sos profesor de inglés y lo próximo que yo haya visto es como que la escuela sea muy grande y a vos te hagan tipo manager o algo así, o supervisor de todos los demás profesores de inglés. Pero es una cosa muy rara. Normalmente estas escuelas así internacionales suelen ser escuelas chiquitas, a menos que sea una escuela. Por ejemplo, existen escuelas acá en Tokio como la escuela británica, ¿no? Que es una escuela seria, ¿no? Es un edificio enorme, con cierta cantidad de staff, cierta cantidad de chicos. Para trabajar en esa escuela, los requisitos probablemente sean muy altos. Entonces, lo que es la carrera como profesor, hasta acá llegaste y ahí se termina todo. ¿Crees que es necesario saber otro idioma o se puede conseguir trabajo solamente con el uso del español? ¿Recomendás aprender japonés? En Japón. En Japón con español solamente, ahí hay un tema de que yo nunca me pasó. O sea, desde el momento que yo vine siempre supe hablar inglés. No te recomendaría eso, porque en Japón se habla japonés, así que tenés que tener un culo enorme para encontrar trabajo hablando solamente español. Lo mejor que puedes hacer es estudiar japonés. Es un idioma complicado, es un idioma que requiere mucha dedicación, mucho tiempo. En el mundo que vivimos hoy en día es fundamental saber hablar inglés. Tampoco es un idioma tan complicado, no está tan alejado del español. Principalmente a los chicos, a los jóvenes, sí, aprende inglés. Es una boludez, te va a servir para toda la vida. Vos estás casado con una chica japonesa, ¿verdad? Siempre se dice que los japoneses o japonesas no tienen sexo. ¿Decís que es real? Bueno, acá tenemos otra vez el tópico salido de internet. También lo leí 1.000.000 de veces en Reddit, en lo que es la vida en Japón, en Reddit, etcétera, etcétera. Y esto también no solamente es algo que vi en internet, sino es un poco de información que fui acumulando con los años. El tema de las parejas japonesas y el sexo es que sí, ¿no? Muchas veces salen las noticias, tipo las parejas japonesas no tienen sexo, etcétera, etcétera. El tema más que nada es cuando las parejas tienen hijos. Las parejas tienen hijos, la mujer deja de ser tipo la mujer del chabón, ¿no? Y pasa a ser la madre de mis hijos. Se pierde un poco la conexión esa, ¿no?, que hay entre el padre y la madre, porque esa conexión se reemplaza con la conexión que está entre la madre y los hijos. Como que el padre ahora se dedica a proveer a la casa con plata y la madre se dedica a criar a los hijos, y esto es algo real, ¿no? Escuché, pregunté, y es que, por ejemplo, las familias japonesas, los padres no duermen juntos. O sea, no está la habitación de los padres y la habitación de los chicos. No, en general el padre duerme en una habitación y la madre duerme con los hijos en otra habitación. Muchas veces hablando con mis estudiantes y esas cosas, tipo preguntas, ¿no?, un poco de curiosidad. Che, ¿vos con quién dormís? Y el chico que tiene como 10 años, ponele, dice, no, yo duermo con mi mamá, con mi mamá y con mi hermano, ¿entendés? ¿Y dónde está tu viejo? No, mi papá tiene una habitación por ahí. El motivo es ese. Y por eso cuando vos vas a Shinjuku o vas a Ikebukuro, hay 300 lugares de que te hacen masaje, ¿viste? Todo para la relajación del caballero, ¿no? Después, lo que es la gente joven y eso, vos andá a veces de hecho pasás un sábado a las 3 de la tarde, cuando yo voy a dejar la bicicleta ahí a la estación, hay un hotel de alojamiento y está full. O sea, cogen, pero qué sé yo, capaz que el tema de la pareja y eso, lo que dije antes, el tema de los hijos hace que se descontrole un poco eso, pero acá hay hoteles por todos lados y vos vas y están, o sea, siempre pasás por la puerta, no hace falta ir y te aparece que dice full, están siempre full. O sea, algo tiene que estar haciendo. Tengo frío. Refrescó. Igual un poquito exagerado, me parece, ¿no? Quisiera que me digas cuál es la diferencia más grande entre una chica de tu país y una japonesa. La gran diferencia que hay para mí entre, vamos a generalizar un poco, vamos a decir una latina, ¿no?, y una japonesa, es lo mucho que hablan las latinas y lo poco que hablan las japonesas. Me parece que ahí hay una gran diferencia. El tema es que yo nunca estuve casado con una latina, o sea, estuve casado con una sola japonesa en mi vida. Latinas tienden a hablar mucho más, en hacerte 350 preguntas, ¿viste? ¿A dónde te vas? ¿A qué hora volvés? ¿De verdad te vas a jugar a la pelota? No sé, tenés cara de sospechoso, ¿viste? Ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de cosas con las japonesas no pasa. Las japonesas son más tranqui, ¿viste? No te hacen 3 millones de preguntas. Después, por ejemplo, tampoco te matan la cabeza hablando del trabajo, hablando de los problemas, que se pelearon con Juanita, que no sé qué, bla, bla. Me parece que ahí los
los latinos en general, ni siquiera hace falta que sean las mujeres, sino que todos hablamos un poco más, en cambio los japoneses son mucho más reservados con ese tema. Dije que nunca estuve casado con una latina, sí, nunca estuve casado con una latina, pero tuve novia latina, tuve novia de todos los países donde viví, conviví con pero nunca me casé más de una vez, pero sí que puedo comparar. ¿Algo que cambiarías de la cultura japonesa? Igual es algo que no me afecta mucho a mí, pero el tema de las jerarquías acá que pesa tanto en Japón y que hace que la gente joven no tenga muchas oportunidades porque no tienen tipo de espacio para crecer, porque la gente vieja está ocupando siempre los rangos altos en corporaciones y demás, y la gente vieja en general suele ser poco flexible para la innovación, y yo creo que muchas veces Japón queda atrás en comparación con otros países por el hecho de ser tan inflexibles con ese tema. O sea, nunca le dan mucha cabida a la gente joven para que aporte ideas. Siempre son los dinosaurios que están al comando y bueno, esa cosa. Pero es algo que sé que existe y bueno, es algo que me gustaría cambiar más que nada para la juventud japonesa. Siempre se habla con el tema de que los japoneses no suelen ser muy sociables, que son un círculo cerrado. Es fácil integrarse, se dice que es verdad, a veces se dice que es mentira. ¿Qué opinas vos? El tema de hacer amigos japoneses, sé que muchas veces sí, es verdad, ¿no? Se dice, no, que los japoneses son siempre cerrados, que nunca te vas a convertir en ellos. Pero eso en realidad pasa con todos los países, me parece. Imagínate que vos sos un coreano en Argentina que vivís hace un montón de tiempo, o quizás llegaste así de la misma manera que llegamos nosotros a Japón, y capaz que hace 5 años que tenés tu grupo de amigos argentinos y los chabones te siguen llamando el coreano, ¿viste? Yo creo que eso pasa en todos lados, ¿no? Y acá, bueno, yo voy a ser el extranjero siempre. Pero de ahí a que sea tipo imposible meterse en un grupo de japoneses y hacer amigos japoneses, eso es otra mentira de internet. O sea, se puede, siempre y cuando tu círculo social y tu vida te lo permita, ¿no? Gente que habla inglés y que no, ponele, son todos extranjeros y bueno, ahí vas a tener que salir de eso, vas a tener que romper esa rutina de tu trabajo y salir a buscar amistades por otro lado. A mí lo que más me abrió las puertas con japoneses no fue mi trabajo, a pesar de que trabajo con japoneses, sino fue un hobby, que es lo que hago ahora, hoy en día, que hago, paso mucho tiempo, que es bouldering, que es escalada. La verdad que eso me abrió las puertas a todo un círculo social enorme y ahora sí, por ejemplo, tengo amigos japoneses, gente con la que hablo inglés y gente con la que hablo japonés, gente que te dice vamos a salir, salimos el viernes a tomar algo, dale, salimos, que te invitan para acá, que te invitan para allá, que estás rodeado de japoneses. A veces estoy ahí y soy el único extranjero que está y hay 10 japoneses. Poder se puede, pero siempre tiene que haber un tema en común, ¿no? Capaz que a otra persona le gusta hacer otra cosa. Bueno, ese es un consejo que daría a gente que viene y que quiere juntarse con japoneses, un hobby que pueda compartir con japoneses. ¿Te gusta el estilo de vida japonés? ¿Decís que es explotador, como se dice en el extranjero, en el sentido de trabajo? Cuando yo llegué a Japón la primera vez, no me acuerdo, cuando estaba de vacaciones creo, estaba en un bar, no me acuerdo tampoco dónde, no sé qué, había un tipo sentado al lado mío, un extranjero, y ese tipo me dejó una lección de vida que traigo hasta el día de hoy, que fue: nunca trabajes al ritmo que trabajan los japoneses, nunca copies el estilo de trabajo de los japoneses, dice, porque ahí es cuando se te viene toda la mierda, es muy para ellos nada más, o sea, lo soportan ellos y algunos incluso no lo soportan. Si trabajás en una empresa japonesa, qué sé yo, no sé, por darte un nombre, ¿no? Trabajás en Mitsubishi, bueno, ahí va a haber un ritmo bastante difícil de llevar. Hay muchos casos de que la gente ya nada más se va a la mierda por el estrés, porque tampoco puede ser el único de que no trabaje como trabajan ellos, que es la clásica, ¿viste? Mi jefe se va a las 9 de la noche, entonces me tengo que quedar hasta las 9:05. Pasa, y si sos extranjero pero trabajás en una empresa japonesa, te puede pasar a vos también. Lo que pasa, la mayoría de los extranjeros suelen trabajar en un ámbito de extranjeros. Alguna empresa americana, qué sé yo, que trae al tipo a trabajar acá, una empresa europea, bla, bla, bla. ¿Cómo te imaginabas Japón antes de venir y cómo lo ves ahora? Japón, vos sabés que lo que a mí más me dio el último empujón para venir a Japón, aparte de que había cortado con mi novia en ese momento y tenía plata, Haruki Murakami es un escritor muy, muy famoso. Cuando yo vivía en Inglaterra me leí todos sus libros en inglés, porque tenía una manera de escribir muy fácil de leer, qué sé yo, y él te va hablando muchas veces de Tokio, qué sé yo, así que toda mi imaginación venía más que nada por el tema de los libros y no tanto por
clásico, ¿no? Anime. Mi impresión de Japón era, antes de venir, que sea un poco menos occidental. Starbucks por todos lados, McDonald's por todos lados. Cuando yo llegué acá dije, wow. Y también otra cosa me sorprendió bastante lo mucho que le gusta el tema de las cosas de Estados Unidos. O sea, yo digo, wow, viste, los tipos ¿no? Tuvieron una guerra enorme, bla, bla, bla. Y así todo les sigue gustando un montón Estados Unidos, la cultura americana. Pero a la vez también existe que Japón sigue conservando un montón de su cultura. O sea, 100 veces más, ¿no? Comparado a lo que es el tema de las culturas de afuera. Estás acá en este parque, te haces así, mueves la cabeza y ya tenés un montón de cosas que caracterizan a Japón y las tradiciones japonesas y todo eso. ¿Alguna recomendación que tengas para darle a las personas que desean venir a vivir a Japón? Sí, paciencia. Esto es una clásica que te dicen y es verdad. El primer año en Japón suele ser un poco difícil. Bueno, un poco de las cosas que ya dije antes. Capaz que no tenés muchos amigos, capaz que recién arrancás con el trabajo. Pero es complicado igualmente en todos los países al que te mudes. Cuando arrancás así de cero en un país nuevo. Sí que hay países en donde las cosas están hechas un poco más simple para el extranjero que va a trabajar. Por ejemplo, en Australia, ¿no? Cuando yo fui a Australia, una Working Holiday Visa está preparado para recibir cierta cantidad de extranjeros y proveerlos de trabajo, servicios, bla, bla, bla. Y está todo muy bien hecho, es como muy tranqui. Es un país que te permite hacer un trabajo así nomás y ahorrar guita para irte de viaje. Porque bueno, porque es lo que está. O sea, a ellos les hace falta mano de obra, tienen plata suficiente para pagarte bien y vos querés ir a vivir simplemente una experiencia y nada, no cagarte de hambre, ¿no? En cambio, en Japón no les importa tanto. Se necesita un poco de paciencia extra cuando venís a hacer ese tipo de aventura a Japón en comparación con otros países del mundo. Digo paciencia siempre y cuando tengas tipo un objetivo más adelante, ¿no? Sí que puedes esperar a ver si sucede algo. O capaz que vos sos diseñador gráfico y viniste a Japón y los primeros 8 meses o primeros 10 o primer año te tocó trabajar en McDonald's o en Uber Eats hasta que en un momento, quizás aprendiendo japonés o quizás haciendo las conexiones adecuadas o mandando 100 currículum, va a llegar tu momento y vas a poder conseguir trabajo de lo que querés. A eso es lo que me refiero con el tema de paciencia, siempre y cuando haya, ¿no?, algo a lo que puedas apuntar. ¿Qué costumbre de tu país traerías para acá? Esa es re difícil, la verdad. Creo que esa es la pregunta más difícil. Lo que a veces me divierte, a ver, sé que acá no va a pasar nunca, pero un poco lo que es la informalidad argentina, a veces es súper divertida. Tipo, estás así, vas al kiosco y no sé, y hay una situación y capaz que el kiosquero te tira un chiste, ¿viste? O te habla o se ríe de otro cliente que tiene cara de raro y dice, che, ¿viste ese que entró? Bueno, eso acá no existe. Eso acá no existe y eso a veces se extraña. Un poco eso de salir del esquema, bueno, los japoneses no, imposible. Al principio es como, dale, flaco. O sea, por ejemplo, acá te faltan 10 centavos para comprarte el café, ponerle en el convini, ¿no? Le pones el argentino y te dice, dale, andá, ¿viste? Acá, anda a tu casa, trae los 10 centavos y ahí recién te ve el café. O sea, cero flexibilidad con ese tipo de cosas. Las reglas están hechas para no romperse. Ese es el lema japonés. Muchas gracias, Rodri. ¿Algo que tengas para decir? Algo más. No se crean todo lo que ven en internet. No se crea nada de lo que dije en esta entrevista. No, pero es una cuestión de verdad que uno tiene que tener la experiencia, uno tiene que tener la experiencia para sacar sus propias conclusiones. Irse a vivir a otro país no es como comprarse, qué sé yo. Te compraste un teléfono, el iPhone 16, bueno, y el iPhone 16 le haces la review y más o menos todos vamos a estar de acuerdo. En cambio, irte a vivir a otro país, vamos a estar todos más o menos en desacuerdo, vamos a tener cada uno, no, lo odio, Japón fue mi peor experiencia de la vida, y otro va a decir, no, para mí fue lo mejor. Y lo mismo va a pasar si te vas a vivir a Suiza o si te vas a vivir a Guatemala, hay que vivir. Muchas gracias. Gracias a vos.